empecé a interesar en todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías cuando, bueno, por azares del destino, estuve participando en un proyecto donde estaba 100% enfocado en Big Data. Y entonces me puse a analizar y sobre todo observar, dije, oye, momento, en este lugar hay mayormente hombres, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero ¿por qué si es un sector que tiene tantos recursos y tantos ingresos, dónde, me preguntaba, bueno, ¿dónde están las mujeres, no? Entonces, bueno, paralelamente también estaba haciendo mi maestría en administración de la tecnología y bueno, pues me empezó a interesar tanto todo esto de los datos que dije, ¿sabes qué? Ya sé de qué voy a hacer mi tema de tesis, va a ser sobre un modelo de Big Data Analytics para la toma de decisiones en las organizaciones con grandes volúmenes de datos. Me interesó tanto esto, bueno, que tuve la oportunidad de hacer esta tesis de maestría y después cuando me empecé a dar cuenta que ¿dónde están las mujeres en la tecnología? Es que hay que escarbarle para encontrarlas. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿y las mujeres empresarias? Y entonces, bueno, de ahí se me acabó la maestría y dije, no me queda más que hacer un doctorado para poder seguir investigando sobre estos temas de mujeres empresarias. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar este tema de inteligencia artificial, en donde entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el papel de la mujer en la inteligencia artificial y el marketing digital. Para esto, pues, antes que nada es importante entender los conceptos básicos de la inteligencia artificial para que todas y todos partamos de la misma base. Ahora sí que el ABC de la inteligencia artificial. Posteriormente vamos a ver inteligencia en la empresa, luego las mujeres en la tecnología y bueno, veremos algunas preguntas de cierre. No sé ustedes, pero cuando yo empiezo a escuchar lo de inteligencia artificial, siempre me voy como un pasito más para atrás y digo, ¿qué es la inteligencia? Porque yo cuando pienso en una persona inteligente, pues se me vienen a la cabeza muchas personas, ¿no? Pero alguien que yo admiro muchísimo es a Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci fue ya todas y todos lo conocemos como este gran genio italiano que se interesaba por todo. Y además, no sé ustedes, pero yo me encanta leer un poquito de la historia de todas estas grandes personas inteligentes. Y resulta que Leonardo da Vinci era muy popular, tenía muchos amigos y muchas amigas, y algo que lo hacía único es que estos amigos, unos eran matemáticos, otros ingenieros, otros dramaturgos, otros poetas, otros arquitectos, y se dice que esta diversidad le ayudó a hacer de él una persona tan social y a desarrollar estas diferentes habilidades, porque justamente él fusiona el arte y la ciencia para crear obras que son únicas y han marcado un presente en la historia de la humanidad, como sabemos, la Mona Lisa y la Última Cena. Entonces, esta persona tan curiosa como era Leonardo da Vinci, pues no cabe duda que era una persona inteligente, pero algo que destaca de Leonardo da Vinci es que se preguntaba cosas que lamentablemente cuando vamos creciendo nos dejamos de preguntar, como por ejemplo, se preguntó sobre si se puede describir la lengua de un pájaro carpintero. O simplemente, ¿alguien se ha preguntado por qué bostezamos? O no sé si se ha preguntado por qué el cielo es azul. Bueno, son algunos de los cuestionamientos que se hacía Leonardo da Vinci. Y podemos decir que todo esto hacia de Leonardo, toda esta curiosidad hacia de Leonardo da Vinci, lo que es este gran genio, que es un gran genio sumamente inteligente. Pero vayámonos unos 400 años más adelante. Pensemos en una mujer inteligente. A mí se me viene a la mente María Salomea Sklodowska-Curie, mejor conocida como Marie Curie. Porque sabemos que Marie Curie fue una física y química polaca nacionalizada francesa que fue pionera en el campo de la radioactividad. Y estamos hablando de 1867, 1934, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, pues esta mujer ganó 2 premios Nobel. Entonces, yo les invito a leer un libro que es como medio autobiografía por parte de Rosa Montero, pero también es biografía sobre Marie Curie. Está muy, muy interesante y de hecho se los comparto.
en este código QR, donde si se van a la sección de Millennial Professor y se van a Book Club, le ponen la contraseña que está ahí y ahí van a poder ver este libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, y se los recomiendo muchísimo porque así se puede descubrir quién es esta gran mujer inteligente. Pero vámonos un poquito todavía más, unos 100 años más adelante, y pensemos en Angela Merkel. Bueno, no cabe duda que Angela Merkel es una mujer inteligente, porque además de que no sé si ustedes saben, pero Angela Merkel estudió lo mismo que Marie Curie, que es física, y también sustentó su tesis de licenciatura, donde pues sacó con una calificación sobresaliente. Esta mujer, Angela Merkel, que fue la primera mujer en gobernar Alemania imagínense, desde los años de la emperatriz en 956, imagínense, la primera mujer después de Teófanos Esleragnia. Y bueno, pues hace poco dejó su puesto de canciller después de 16 años. Y bueno, es un hecho que no cabe duda que Angela Merkel es una mujer interesante. Pero hasta ahora nos hemos puesto a pensar que la cognición humana digamos que es única. Solo hay una forma de ser inteligente y solo hay una forma de descubrir a las personas inteligentes que hicieron grandes descubrimientos o que ocuparon puestos muy importantes. Pero en realidad existen varias inteligencias. ¿Y por qué es importante entender todas estas inteligencias? Porque de aquí vamos a ver dónde se está basando todo esto de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, sobre todo tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto es muy importante, esta definición de inteligencia. Y si nos basamos en lo que dijo el doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, él nos indica que tenemos diversas inteligencias, al menos 8. Y, por ejemplo, él habla de la inteligencia musical, que es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Y esto, obviamente, pues lo vamos a ver desarrollado mayormente en todas aquellas personas que se dedican a la música o todas aquellas personas melómanas. También hablamos de la inteligencia corporal, que es la capacidad para usar todo el cuerpo, para expresar ideas, sentimientos. Y aquí, desde luego, que vamos a ver la inteligencia corporal, pues atletas, a bailarines, artesanos. También la inteligencia lingüística, que es la capacidad de utilizar las palabras de una manera efectiva, y aquí vamos a pensar en grandes oradoras y oradores, periodistas, poetas, escritoras, escritores. Tenemos también la capacidad lógico-matemática, que esta capacidad la vamos a utilizar muchísimo en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, que es la capacidad de utilizar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esto pues vamos a pensar que los científicos, científicas, las ingenieras, las y los científicos de datos pues tienen mucho más desarrollada esta inteligencia lógico-matemática. ¿O qué pensamos de la inteligencia espacial, que es la capacidad de pensar en estas 3 dimensiones? Y que permite pues percibir diferentes imágenes, poder recrearlas. Y aquí vamos a pensar en pintoras, pintores, en arquitectos, en esas personas que tienen como esta capacidad de decir, ay, mira, yo pondría un cuadro aquí, yo haría este edificio de este tamaño. ¿Y qué tal la inteligencia interpersonal? Que es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con las otras personas. Y aquí podemos pensar en las y los docentes, en los políticos, en las y los actores. Y pensemos otra de las inteligencias que nos habla Gardner, este doctor de la Universidad de Harvard, que la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con las personas, que esto como ya lo comenté, pueden ser actores. Y nos faltan 2 inteligencias para hacer el recorrido de todas estas inteligencias múltiples de las cuales nos habla el doctor Gardner, que es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de construir una percepción precisa sobre sí mismo. Y aquí podemos pensar en psicólogos, en psiquiatras, en filósofos. Y la inteligencia naturista, que es la capacidad de clasificar, utilizar, distinguir pues, los diferentes elementos del medio ambiente. Y aquí vamos a pensar en ecologistas, en paisajistas. Y bueno, pues todas estas
múltiples inteligencias, pues es lo que define a una persona inteligente. Entonces vemos que la inteligencia biológica, la inteligencia humana, es muy, muy diversa. Pero, ¿qué pasa cuando una computadora, le gana al número uno del ajedrez? Pues Garry Kasparov, disculpen, no sé ruso, es una eminencia en el juego de ajedrez. Fue una gran estrella del deporte, campeón junior cuando tenía 13 años y fue el más joven a los 22 años de ganar este campeonato. Pero ¿qué pasa en 1997? La computadora Deep Blue de IBM fue capaz de ganarle el campeonato a Garry Kasparov. Y aquí es donde, bueno, pues empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué tan inteligente es esta computadora? ¿O quién es más inteligente? ¿Es más inteligente el ser humano o la computadora? Y pues definitivamente, pues aquí esto empezó a dejar huella y empezamos a debatir sobre estos temas. Y algo muy interesante que es importante subrayar, que lo vamos a ver más adelante, es que el ajedrez se rige por normas muy estrictas y un entorno perfectamente delimitado. Entonces, esto hace que una tarea que puede ser muy compleja para un ser humano, para una persona, digamos que puede ser una tarea muy, entre comillas, fácil de implementar para una computadora, porque están perfectamente bien especificadas las reglas y porque las computadoras en general se manejan muy bien con estos escenarios formales en donde yo sé cuáles son las reglas del juego, cuáles son los escenarios, en donde puedo establecer cada uno de los puntos de los que se tiene que partir para hacer un movimiento. Entonces, es a partir de ahí donde las computadoras tienen pues diferentes herramientas para inferir, para inferir diferentes situaciones futuras, desde luego basándose en estas reglas. Y aquí es donde empezamos a idear un poquito qué es esto de la inteligencia artificial. Entonces ya vimos que existen diferentes inteligencias, ya vimos que a las computadoras les gustan las reglas muy estrictas, pero también empezamos a hablar de qué es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una subdisciplina del campo de la informática que busca imitar la inteligencia humana para realizar diferentes tareas que se pueden mejorar iterativamente a partir de la información que están recopilando. Lo que buscan es digamos, imitar esta inteligencia humana, sobre todo para mejorar las capacidades y contribuciones humanas. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos forzosamente de Machine Learning y de Deep Learning, pero esto vamos a verlo un poquito más adelante, todos estos conceptos. Ahora, ¿cómo aprende la máquina? Me puse a pensar, bueno, ¿cómo se puede explicar cómo aprende la máquina? Pues la máquina, cualquier máquina, aprende igual que mi sobrino de 3 años. Es decir, a base de esto es un elefante, esto es un gato, este es un gato, este es un gato. Ya viste, esta imagen es un gato, y 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 esta imagen es un gato. Y de tantas veces que se repite, le preguntas a mi sobrino, oye, esta imagen que te estoy enseñando, ¿cuál es? Y bueno, obviamente va a ser un gato. Un gato. Ah, mira, muy bien. Entonces, el objetivo de la inteligencia artificial, como lo comentamos, digamos, mejorar todos estos procesos que hace el ser humano. Y sobre todo estamos hoy, ¿por qué hablamos tanto de esto de la inteligencia artificial? Porque lo tenemos a nuestro alrededor. Y vamos a ver cómo la programación, vamos a pasar de un cambio de paradigma donde se cambia la programación tradicional a Machine Learning. Entonces, la programación tradicional es, yo tengo estas reglas y tengo estos datos, entonces tú me vas a dar la respuesta. Pero ¿cómo es este proceso tradicional del uso de los datos? Es que una persona, una programadora, un programador va a crear el programa
y uno tiene que formular manualmente, codificar las diferentes reglas del programa y además se tienen los datos de entrada y la persona programadora o programador que codifica un programa que utiliza estos datos y bueno, lo ejecuta y total va a tener una respuesta, una salida, ¿no? Esa es la programación tradicional. Ahora, ¿qué pasa con Machine Learning? Pues en Machine Learning vamos a ver que si se dan cuenta, ya tenemos la respuesta de este lado, los datos de este lado y las reglas de este lado. Bueno, ¿qué es? Por eso es esta forma diferente de pensar y de programar. Vamos a ver que el Machine Learning es un método de análisis de datos que va a automatizar la construcción de los diferentes modelos analíticos y como lo comenté, es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de los datos que les estás dando. Ellos, las máquinas, van a definir las reglas de acuerdo a los datos que les están dando, van a identificar patrones y van a tomar decisiones con una mínima intervención humana. Lo que les comentaba de mi sobrino. Si yo a mi sobrino le digo, este es un gato bengalí, 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 y este es un gato bengalí, y este es un gato bengalí, y el de acá también, y este es un gato bengalí, le enseño un gato bengalí y me va a decir que es un gato bengalí, ¿no? Puede sonar muy lógico, pero es a través de todos estos datos que se le están dando a la máquina que la máquina va a poder establecer patrones de comportamiento, aprender, mira, los gatos bengalí son así, 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 y entonces te establece las respuestas. Entonces, en Machine Learning, los datos de entrada y salida son alimentados a un algoritmo para crear un programa. Desde luego que los algoritmos formulan automáticamente las reglas a partir de qué? De los datos que se le están dando, y eso es muy importante para lo que vamos a ver más adelante, y una computadora encuentra un programa que se va a ajustar a esos datos. Ahora, siempre es importante hacer pruebas, porque no vaya a pasar lo que pasó con Andrés, el gato bengalí que fue confundido con un leopardo en Tampico. Entonces, todos los programas, todos los sistemas se necesitan, a ver, oye, si te lanzo, si yo le enseño a mi sobrino un leopardo, va a decir, y si se equivoca y me dice que es un gato bengalí, entonces tiene que corregir el algoritmo, porque ahí hubo un error, no lo supiste identificar bien, entonces tienes que corregir ciertas reglas. Entre más fotos de gatos bengalí yo le enseño a mi sobrino, más va a entender y poder identificar cómo son específicamente los gatos bengalíes. Entonces, lo mismo las máquinas. Siempre es importante hacer las pruebas y entre más datos que yo le dé, mejor va a poder establecer las diferentes reglas en las que se va a basar el algoritmo. Entonces, mientras que la programación tradicional es predeterminada, el aprendizaje automático o Machine Learning se espera que realice un descubrimiento de las reglas y van a ir mejorando conforme más imágenes tenga. Digamos, es como conforme más información tenga de lo que es un gato bengalí, mejor te voy a poder establecer las reglas. Mejor te voy a poder decir, mira, el gato bengalí puede tener este tipo como el hociquito, este tipo de orejas. ¿Pero por qué? Porque sé específicamente el tipo de orejas que son, porque me estoy basando en la gran cantidad de imágenes de gatos bengalíes que tú me estás dando. Ahora, dentro del campo de Machine Learning, aquí como lo vimos, nos vamos a adentrar un poquito más. Como dijimos que el aprendizaje automático es el conjunto de métodos, de algoritmos que permiten a una máquina aprender de forma automática en base a experiencias pasadas, en base a la cantidad de datos que le vamos a dar. Vámonos a meter un clavado un poquito más a fondo. Y las técnicas de Deep Learning que existen, que están dentro, digamos, que de Machine Learning, más conocidas son las que se llaman redes neuronales. Todos estos conceptos son conceptos muy específicos, son conceptos donde ya mezclamos diferentes disciplinas, donde desde luego la base de todo es las matemáticas. Entonces les invito a darle la estadística, las matemáticas, a revisar un poquito el libro de
del Baldor y muchos otros libros que pueden ayudar a entender este aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, el deep learning, entonces estamos una capa más abajo del machine learning, es un modelo de aprendizaje automático que es capaz de componer conceptos a partir de una jerarquía de conceptos más simples. Y es todo esto, ¿de dónde se basa esto? Esto se basa de las redes neuronales. Es decir, que si yo desmenuzo algo y que entre más lo desmenuzo, más lo hago simple, digamos, mejor, más detallado voy a poder establecer cuando vaya yo uniendo estas capas, poder definir pues cuál va a ser este concepto. Entonces, las redes neuronales lo que hacen es que intentan imitar el comportamiento del cerebro humano con redes que van a estar jerarquizadas, donde la información se desprende por capa o nivel, si lo queremos ver así, de cosas muy concretas. Por ejemplo, en el gato bengalí, pues esta es la boquita, este es el ojito, este es el bracito, esta es la manchita, para luego, si lo desmenuzamos por diferentes capas, pues vamos a poder generar conceptos más abstractos, ya voy a poder definir, mira, esto es un animal, esto es una persona, como por ejemplo aquí. Aquí sí vemos cómo a partir de diferentes líneas y cruces y arcos es posible definir, dos cosas conforme van aumentando las capas, es posible definir que esto es un coche, especificándolo como este coche pues es una composición de elementos más simples, porque de aquí si lo vamos desmenuzando, estos son elementos más simples y estos son elementos más abstractos, más complejos. Entonces, cuando esta jerarquía de conceptos tiene múltiples capas, entonces hablamos de profundidad del modelo. Y es aquí donde aparece el concepto de aprendizaje profundo o deep learning. Entonces, el deep learning es un subconjunto, como le dijimos, dentro del aprendizaje automático, el machine learning, donde se persigue crear pues, modelos que sean capaces de representar conceptos muy complejos a partir de otros mucho más sencillos. Entonces, en resumen, ya ahorita tenemos estos conceptos básicos de inteligencia artificial. Mientras vayan aumentando las capas de la red neuronal, se va a ir profundizando el conocimiento y claro, la red se irá volviendo cada vez más compleja, como lo vimos, y esto se le conoce, pues como dijimos, como el aprendizaje profundo o el deep learning, que viene siendo una subárea del aprendizaje, del machine learning, del aprendizaje automático, y a su vez, esta es una subárea de la inteligencia artificial. Entonces, teniendo esta imagen y estos conceptos claros, ahora sí vamos a entender y vamos a preguntarnos, pues, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial y el marketing digital en las diferentes empresas? Y antes de pasarle la palabra a Fabiola Benes, yo les quiero recomendar que si les interesa conocer sobre la inteligencia artificial, se inscriban al Meetup, que es el Meetup más importante de América Latina sobre ciencia de datos, inteligencia artificial y matemáticas. También les invito a que escuchen el podcast de Poncho Costa, que te explica de una forma muy detallada y además que vean junto con su página web los ejercicios que te indican. Y desde luego, pues voy a estar yo en la comunidad de Womanist, la comunidad que tengo en LinkedIn, publicando artículos e información sobre estos temas. Entonces, Fabiola Benes, estamos muy contentos de escucharte cuáles son pues estas aplicaciones que se pueden hacer en la empresa.